Soy Raimundo Molina, productor de Cuchillito de Palo. Bienvenidos y gracias a este segundo video. Esta semana, por el asunto de la cartilla moral, se ha desatado una polémica sobre este documento que el gobierno distribuye a través de Confraternice, asociación de algunas iglesias cristianas. No participarán en ello la Iglesia Católica, los Testigos de Jehová, la Iglesia Luz del Mundo y varias iglesias cristianas más. Bernardo Barranco, en su programa Sacro y Profano, distribución de la cartilla moral, afirma que se está politizando lo religioso con este acto de gobierno. Y su invitado, el doctor Enrique Dussel, cercano al presidente, reconoce lo noble de la acción, pero acepta que sí hay proselitismo de algunas iglesias cristianas. La cartilla moral fue a petición del secretario de Educación Torres Bodet a Alfonso Reyes en el año de 1944. El doctor Javier García Diego, actual experto en la vida y obra de Alfonso Reyes, expresa que la cartilla moral, desde su origen, padeció un destino ominoso. Fue el patito feo y corrió con muy mala suerte. Es probable que ese rechazo se debiera a un párrafo inicial de la cartilla, que textualmente dice: la moral de los pueblos civilizados está toda contenida en el cristianismo. Para algunos, esa afirmación atentaba contra nuestro sistema político y contra la Constitución. Recordemos también que de 1934 a 1946 la educación en México fue socialista y el país se encontraba confrontado ante esa realidad. Necesitamos conocer nuestra historia. Conocer el pasado nos ayudará a entender el presente y poder construir todos un mejor futuro. Pero, ¿cuál es el objetivo, contenidos, fuentes y circunstancias cuando se creó la cartilla moral? Se da en el México postrevolucionario, época de educación socialista y de unidad nacional, términos contradictorios, y en medio de la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, el capitalismo y el comunismo. El objetivo de la cartilla era enseñar valores que sirvieran para el desarrollo personal, en lo material y en lo humano, de un México pobre y con el 50% de su población analfabeta. Su contenido, la primera frase de la cartilla lo dice todo. Al hombre se le educa para el bien, y describe el respeto que debe haber para con la persona, empezando por uno mismo. El respeto a la familia, a la sociedad, a la ley y a la naturaleza. Sin estos respetos no hay comunidad. Esta ausencia de respetos nos dicen algo al México de hoy. Su fuente de la cartilla son los principios universales de la cultura greco-latina. Aunque fue escrita en 1944, no se editó en ese año. En 1952, Alfonso Reyes hizo una pequeña edición para obsequios. En el 58, a petición de García Cantú, se editó para el Instituto Indigenista. Es hasta 1982 cuando la Asociación de Editores imprime 150,000 ejemplares y años después el PRI lo reedita en el centenario de Alfonso Reyes en 1989. Esto lleva a García Diego a hacer un juicio y expresa: esto quiere decir que los libros no son taumaturgos, pues no convierten en personas buenas a quienes los leen. Interesante anécdota, ¿no cree usted? Hubo 4 intentos de editar la cartilla desde la Secretaría de Educación, con Torres Bodet, con Reyes Heroles, con Ernesto Zedillo como secretario de Educación
y con Vicente Fox. En los dos últimos intentos, quien se opuso férreamente a su edición fue el Sindicato de Maestros, el CENTE, quien lo bloqueó por considerarlo que su contenido era moralista y anacrónico. En 1992 se quedaron en bodega 700,000 ejemplares de esta edición. Y en el 2003 el rechazo vino personalmente por la maestra Elvester, pues ella sacaría en ese tiempo su guía de padres como sindicato. Nos despedimos de esta primera parte sobre la cartilla con esta otra anécdota. Hubo en el México del siglo XX un político cacique, Gonzalo N. Santos, que se hizo más famoso por una frase donde desprecia el valor de la moral y decía: la moral es un árbol que da moras y si no, vale para pura fregada. Expresión de ayer, antes del neoliberalismo, que explica el México de hoy. Nos vemos dentro de 8 días, donde analizaremos la polémica actual sobre la cartilla moral. Les compartimos abajo algunas ligas. Suscríbete, dale me gusta, aplica la campanita y recibe el siguiente video. Compártelo.